Bienvenidos nuevamente a esta última parte del curso. A continuación les presentaremos una aplicación de resultados de deflectometría, la interpretación de los mismos en un análisis de caso. Les presentamos el análisis de una carretera en el occidente boliviano. Este es un tramo ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, con una importante extensión de tratamiento superficial doble. El paquete estructural se compone de capas granulares, una base y subbase granular, construidos sobre subrasantes limo-arcillosas. Se cuenta con un nivel freático a pocos metros, es una zona bastante inundable en época de lluvias, y es un tramo que en la mayor parte de su extensión se encuentra en montaña. En este tramo se realizaron ensayos de deflectometría de impacto con una carga de 40 kilonewtons. El análisis de las deflexiones proporcionó una sectorización a grandes rasgos, habiéndose identificado tres sectores principales a lo largo del tramo, teniéndose un primer sector compuesto por un concreto asfáltico deteriorado con una importante extensión de trabajos de bacheos, un segundo sector compuesto por un pavimento con una capa de rodadura de tratamiento superficial doble que, producto del elevado tráfico que ya había circulado sobre la carretera, el mismo ya se encontraba bastante deteriorado. Y un tercer sector del tramo con una carpeta de concreto asfáltico deteriorado. Para cada uno de estos tres sectores fueron obtenidas las deflexiones características en base a los criterios que habríamos visto anteriormente, así también como la deflexión admisible. Entre estos tramos existía una diferencia entre los volúmenes de tráfico que se habían proyectado para el diseño de pavimentos, por lo que correspondía establecer deflexiones admisibles para cada subtramo identificado. Es así que vemos que las deflexiones características en los tres casos exceden considerablemente a la deflexión admisible calculada, por lo que a primera vista podemos establecer que el tramo requiere de trabajos de rehabilitación para devolverle o mejorar su capacidad estructural. Estas son imágenes características del deterioro superficial existente en los tres sectores. En el primer sector se evidencia una presencia considerable de bacheos en la mayor parte de su extensión. El segundo sector, que está compuesto por un tratamiento superficial doble, el mismo ya presenta fisuras de severidad entre media y alta, producto de la fatiga acumulada en la carpeta de rodadura. Y lo mismo podemos decir del tercer sector, que está compuesto por una capa de rodadura de concreto asfáltico, la cual presenta ya deterioros de alta severidad como consecuencia de las elevadas cargas de tráfico que habrían circulado por el mismo. Pero un aspecto que podemos destacar es que no se evidencia el bombeo de finos producto de la saturación. En esta diapositiva les presentamos los cuencos de deflexiones característicos, los más representativos que habríamos visto en la extensión total del tramo, identificándose deflexiones centrales que se encuentran entre 300 hasta las 900 milésimas de milímetro. Se observa también de esta figura que se tendría un comportamiento muy variable en las capas superiores, como vamos a ver posteriormente en el análisis de los índices de capa base, y lo mismo podemos decir también para las capas intermedias y las capas inferiores de la estructura. En base a los cuencos de deflexiones registrados en los distintos puntos evaluados a lo largo del tramo, fueron obtenidos los parámetros estructurales de Horak, y en esta diapositiva les presentamos inicialmente el radio de curvatura para cada uno de los puntos evaluados. Podemos ver que el mismo, a grandes rasgos, a lo largo del tramo, nos indica un comportamiento estructural adecuado de las capas superiores, teniéndose radios de curvatura superiores a los 100 metros en su mayoría. Existen puntos muy particulares donde los valores obtenidos para este parámetro
denotan una calidad regular de las capas superiores. Podemos ver también que el primer sector presenta radios de curvatura superiores con respecto al resto del tramo y la dispersión del parámetro estructural es mucho mayor con relación a los otros dos tramos. Esta dispersión es atribuible a los diversos trabajos de rehabilitación y de mantenimiento que se habría realizado en el mismo. Con relación a los índices de capa base, podemos ver que los mismos son bastante homogéneos en los tres sectores identificados, viéndose una calidad entre buena y regular a lo largo del tramo, principalmente regular. En algunos sectores, en sectores muy puntuales, se tiene un comportamiento deficiente, ya se tendrían problemas severos en estos sectores puntuales, pero que podemos decir que a la fecha de esta evaluación aún no representan un riesgo considerable. Con relación a las capas intermedias, podemos ver ya diferencias importantes de este parámetro obtenido en los tres tramos. En el primer sector, el sector con bacheos en la superficie, se observa que el índice varía entre una condición buena hasta una condición mala del pavimento, es decir, ya se evidenciaron deficiencias considerables en las capas intermedias, habiéndose identificado varios sectores puntuales con índices asociados a una mala condición. Respecto al segundo sector, podemos ver un comportamiento entre bueno y regular en sus capas intermedias. Son muy pocos los sectores que ya estarían en una condición mala. Y podemos destacar justamente la transición entre el segundo y tercer sector, donde se evidencia una diferencia grande en el parámetro estructural. Y podemos ver también que los índices obtenidos para el tercer sector corresponden a una condición entre regular y mala. Es decir, el tercer sector sería el que más problemas presentaría en sus capas intermedias. Esta transición que habríamos mencionado anteriormente podemos atribuirla a diferencias en la estructura. Pueden haber diferencias en los espesores de capa, en la calidad de los materiales que se habrían puesto en el segundo sector con relación al tercero, lo cual ocasionaría una diferencia sustancial en este sector de la carretera. Y por último les presentamos también los índices de capas inferiores obtenidos. En esta imagen podemos ver que los mismos se asemejan bastante al comportamiento visto anteriormente para las capas intermedias. Vemos que de igual forma los índices obtenidos para el primer sector se encuentran entre una condición entre buena y regular principalmente, hasta una condición mala con algunos sectores puntuales. El segundo sector de tratamiento superficial presenta una condición principalmente buena, por lo que podemos descartar deficiencias en las capas inferiores en este sector, es decir, todo el deterioro que se habría producido en este subtramo de la carretera, podemos atribuirlo únicamente a deficiencias en las capas superiores. Por otra parte, podemos evidenciar de igual forma una transición muy marcada entre el segundo y tercer sector, y este último presenta índices superiores asociados principalmente a una calidad entre buena y regular de la subrasante. Finalmente podemos ver que en la mayor parte del tramo no tendríamos deficiencias importantes en la subrasante, por lo que el deterioro que se habría producido hasta la fecha de la evaluación sería principalmente por el desgaste de las capas superiores. Habiendo realizado el análisis de los parámetros de Horak, posteriormente fueron identificados los sectores críticos a lo largo de la carretera. Un sector, un punto, se consideró como crítico si es que ya presentaba una condición regular, teniéndose así un inventario bastante amplio y detallado de los sectores que requerirían trabajos adicionales de refuerzo, tales como bacheos profundos, mejoramientos en las capas intermedias,
para poder soportar satisfactoriamente el tráfico previsto para su nuevo periodo de vida útil. Posteriormente se realizó el retrocálculo de los módulos resilientes de la subrasante, empleando para esto la metodología de la guía AASHTO del 93. Los módulos fueron retrocalculados según el proceso iterativo y los resultados fueron posteriormente corregidos por el factor C igual a 0,33. Si vemos esta figura, evidenciamos que los módulos resilientes de la subrasante presentan un comportamiento bastante similar a los índices de las capas inferiores, teniéndose una dispersión importante en el primer sector de bacheos superficiales, una relativa homogeneidad de los módulos en el segundo sector de tratamiento superficial. Podemos ver también la transición marcada que existe entre el segundo y tercer sector. Y finalmente este último presentaría módulos ligeramente inferiores con respecto a los otros dos subtramos de la carretera. Por otra parte, vemos que los módulos resilientes, comparándolos con los módulos estimados o calculados a partir de correlaciones con el CBR de los materiales, presentan una diferencia importante. Los módulos retrocalculados serían considerablemente más bajos a los obtenidos a partir del CBR, y se consideró que los mismos estarían subestimando bastante a los módulos reales de los materiales. Las prospecciones realizadas, las calicatas, la caracterización física y la caracterización de las propiedades mecánicas en laboratorio de los materiales de subrasante indicaron que los mismos eran materiales bastante adecuados, con una buena capacidad portante, por lo que se decidió adoptar un factor C igual a 0,45, que de acuerdo al criterio basado en las características de los materiales, se vio como más apropiado para considerar a los materiales de subrasante. De esta manera, a partir del empleo de este factor C, se vio que los módulos se ajustaban, correspondían bastante bien a los obtenidos a partir del CBR y guardaban una buena relación con los módulos resilientes característicos para este tipo de materiales, por lo que se optó por trabajar ya en el diseño estructural con los valores determinados a partir de este factor C. Se realizó también la evaluación del deterioro de la superficie, identificándose las extensiones de las fallas estructurales presentes en la superficie, de acuerdo a la metodología del índice de condición del pavimento, o PCI. Las fallas encontradas fueron clasificadas según diversos grados de deterioro. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que en la mayor parte del tramo se tienen fisuras de tipo piel de cocodrilo de severidad alta y también una cantidad importante de fisuras de severidad media. Podemos ver también una presencia considerable de grietas lineales de severidad media principalmente, así también como algunos sectores con este tipo de falla de severidad alta. Un deterioro importante a lo largo del tramo que fue identificado son los parches, principalmente de severidad baja. Los parches, debido al trabajo constante de mantenimiento y conservación vial que se realiza en este tramo, se encontraban en un buen estado, ya que constantemente eran reparados o reemplazados. Y respecto a los baches, se evidenció muy poco durante la auscultación realizada, ya que los mismos eran intervenidos prácticamente de forma inmediata y pasaban a ser parches. Otra falla importante que se evidenció a lo largo del tramo es el ahuellamiento, teniéndose ahuellamientos de severidad entre baja y alta, con valores comprendidos entre los 7 milímetros hasta los 17 milímetros. Esto aún no denota una falla en las capas, ya sea en la capa de la superficie o en las capas intermedias del paquete estructural. Sin embargo, son valores ya
considerablemente elevados que denotan un desgaste en una o más capas del paquete estructural. Se puede evidenciar también un sector intermedio de aproximadamente 40 kilómetros, que es el que presentaría mayores niveles de ahuellamiento. Posteriormente, a partir de los resultados de deflectometría, se realizó también el cálculo del número estructural efectivo, presentado en esta gráfica en unidades de milímetros. El número estructural fue determinado para cada punto evaluado a lo largo del tramo, habiéndose identificado una variabilidad bastante grande de este parámetro estructural que indicaba primero la necesidad de una rehabilitación, ya comparándolo con el número estructural requerido para el nuevo periodo de vida útil, se evidenciaba una importante deficiencia estructural del pavimento existente. Es decir, era necesaria una rehabilitación grande en este tramo estudiado. Y por otra parte, la variabilidad del número estructural obtenido a lo largo del tramo identificó la necesidad de realizar una sectorización en unidades homogéneas para definir adecuadamente el tratamiento que se le iba a dar a cada unidad homogénea y para de esta manera optimizar y realizar adecuadamente el diseño estructural. Habiéndose definido estos requerimientos, posteriormente se realizó el diseño de la estructura de acuerdo a la metodología de la guía AASHTO 93, que esto podemos compartirlo posteriormente en un futuro curso de diseño de pavimentos nuevos y rehabilitaciones. Y bueno, con esto damos por concluido este capítulo, así como el curso de evaluación estructural. Esperamos que los conceptos, los ejercicios y los casos prácticos que hemos expuesto te sean de gran utilidad en tu desarrollo profesional. Estamos dispuestos a responder cualquier consulta que tengas relacionada sobre el tema y nada más decirte gracias por tu confianza, por tu tiempo, por habernos escogido para enriquecer tu formación profesional. Hasta luego.